Es el momento más violento de la historia contemporánea del país, Claudia, en seres humanos, no en porcentajes. Bueno, primero no coincido contigo. 600 personas asesinadas la última semana. No coincido 103 contigo. ayer, Claudia. 85 Ciro, en promedio todos los días, Claudia. Es una masacre. A ver, Ciro. Sí. Primero, no coincido contigo. Hay una tendencia a la baja. Pero a ver, contéstame esta pregunta. ¿Disminuí la inseguridad en la ciudad en 50%, sí o no? Sí, la ciudad. Estoy hablando disminuí en del 60%. A ver, país, sí. disminuí en 60%. ¿Los delitos de alto impacto en la ciudad, sí o no? Sí, según las Disminuí estadísticas que tenemos. en 78%. La ciudad, Claudia. El robo de vehículo con violencia, sí o no. La ciudad, y lo hemos reconocido, yo lo he reconocido en múltiples ocasiones. La ciudad. Bueno, yo estoy hablando, pero tú vas a por gobernar, si ganas la elección, por vas a eso, gobernar un país de soy- 130 millones de habitantes. Qué bueno que lo reconoces, Ciro, Sí ganas. porque reconoces que hubo una estrategia que funcionó. Y lo hice es la estrategia durante varios que vamos años, a aplicar en el país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es lunes 29 de abril del 2024. Y vámonos con la información, vamos a ver lo que está sucediendo. El día de ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial. Y estos conservadores obviamente ya salieron a decir y a gritar que Xóchitl Gálvez ganó el debate. Pero hay una cosa. Aunque ellos griten y digan que Xóchitl Gálvez ganó el debate, la verdad es que ni ellos mismos se lo creen. Tal es el grado que, fíjense, López Dóriga, Loret de Mola, Azucena Uresti, todos han buscado a Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Para escuchar una confirmación. Lo que ellos quieren es que Claudia Sheinbaum admita que perdió el debate. El día de hoy, Ciro Gómez Leiva, en su programa por la mañana, pues entrevista a Claudia Sheinbaum, y la verdad es que Ciro Gómez Leiva se arrepintió. Porque en una necesidad de que alguien les confirme que sí, Xóchitl Gálvez ganó el debate, pues Ciro Gómez Leiva busca a Claudia Sheinbaum para una entrevista, pero les digo, se arrepintió totalmente. En esta entrevista, Claudia Sheinbaum le cerró el hocico a Ciro Gómez Leiva, diciéndole: oye, Ciro, contéstame una pregunta, ¿sí o no bajé la delincuencia en la Ciudad de México? ¿Sí o no? Y ahí Ciro Gómez Leiva, bueno, pues sí, la verdad sí, yo te reconozco. Y Ciro quiso boquear diciendo, bueno, pero tú llamaste corrupta a Xóchitl Gálvez, ¿cómo lo demuestras? Y ahí Claudia Sheinbaum le saca las pruebas a Ciro Gómez Leiva. La verdad es que Ciro Gómez Leiva quedó arrepentido de haber entrevistado a Claudia Sheinbaum. Si en algún momento les supo a victoria el segundo debate, con esta entrevista les queda claro que Xóchitl Gálvez perdió el debate. Ciro Gómez Leiva, arrepentido de haber entrevistado a Claudia Sheinbaum, se hubieran quedado con lo que tenían, con la duda, se hubieran quedado con esa percepción de que Xóchitl Gálvez ganó el debate. Ahora, con estas entrevistas que han hecho a Claudia Sheinbaum, la verdad es que toda esa emoción que traían, que porque Xóchitl Gálvez ganó el debate, se ha venido abajo, y solo han escuchado críticas hacia Xóchitl Gálvez. Irrespetuosa, grosera, majadera, injuria, vaya, un montón de cosas. Vamos a escuchar lo que sucedió el día de hoy en esta entrevista que hace Ciro Gómez Leiva a Claudia Sheinbaum, porque les digo, Ciro Gómez Leiva se arrepintió de haber entrevistado a Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar lo que sucedió. Saludamos a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo. Claudia, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. La primera pregunta, Claudia, sobre el debate de ayer, la misma que le hice hace unos momentos a Xóchitl Gálvez. Estuvieron muy agresivas las dos anoche, Claudia, muy, muy agresivas. No, bueno, a ver, hay que ver cómo vino la agresividad. Yo lo que saqué fueron pruebas. Lo que pasa es que en un debate en donde está recibiendo calumnias, pues hay que concentrarse también en los logros y en las propuestas. Si tú mides el debate, la cantidad de tiempo que yo ocupé para hablar de los logros del gobierno actual, los logros en el gobierno de la ciudad, y las propuestas pues son cerca del 70% del tiempo. Y después evidentemente las pruebas que tenemos, porque nosotros hablamos con pruebas, y después pues mínimamente defenderte de tanta calumnia, ¿no? Porque si te dedicas a defenderte de la calumnia, pues olvidas el debate y lo que quiere escuchar la ciudadanía. La llamaste corrupta, Claudia. ¿Cómo lo pruebas? ¿Con qué probarías esa supuesta corrupción de Xóchitl? Con lo que dije en el debate pasado y lo que demostré en el debate de ayer. En el debate pasado dije que ella, cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, al mismo tiempo que era jefa delegacional, tuvo... ¿Se cortó? Bueno, a ver si podemos recuperar la comunicación con Claudia Sheinbaum. Pues sí. Y hacerle las
preguntas sobre el debate de anoche. Vamos a recuperarla. Manuel. Pues esperar que las valoraciones que está haciendo Claudia Sheinbaum, porque lo que nos decía hace rato Xochitl Gálvez, por ejemplo, bueno, pues es que entonces si tiene esa facilidad para decir calificativos, ¿no? Como candidata corrupta, yo por eso le dije narcocandidata, que es lo que nos decía Xochitl Gálvez. Sí, perdón, Claudia, decías, nos estabas diciendo, se cortó la comunicación. Sí, yo presenté pruebas. A ver, en el debate pasado presenté pruebas de contratos cuando ella fue jefa delegacional con sus empresas. Eso es ilegal, contratos con el gobierno. Presenté también que cuando fue senadora tuvo contratos que además simularon invitaciones restringidas con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y con Senacica. Eso es ilegal. Y ayer presenté pruebas de que este es un modus operandi de la candidata del PRIAN, porque cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, tuvo en 2006 17 contratos de sus empresas. Eso era ilegal con la Comisión Nacional del Agua. Eso era ilegal. 2006. Era ilegal. Sí, era ilegal en 2006. Sí, era ilegal. Ilegal cuando fue jefa delegacional. Hay que revisar la ley de adquisición. En 2006 estaba en el gobierno federal, era titular de la Comisión de Pueblos Es ilegal Indígenas. que tú siendo funcionario público tengas contratos con el gobierno federal. Supongo que lo denunciarán. Eso no solo entonces. Es conflicto de interés. Supongo que lo conozca la ciudadanía. A ver, no me voy a meter en un tema judicial que opaque la campaña. Ya ella tendrá que darle explicaciones a la ciudadanía. Pero habla de corrupción, de una corrupción. Y también los 3 pisos de más a cambio de contratos con sus empresas, cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Entonces, estamos hablando de pruebas. En los otros casos, pues la verdad es que fueron una cantidad de calumnias. Mira, hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, que dice que yo di un contrato a una empresa cuando yo ni tengo empresas. Y es una empresa no de mi padre empresas, que son de 30. No. Porque dijo que tú tienes una que recibió apoyos. Fíjate, esa empresa que era de mi padre, una microempresa, está en el Estado de México. ¿Cómo le voy a dar yo algo a una empresa en el Estado de México? O sea, es totalmente absurdo. Entonces, claro, pues se dicen tantas calumnias pero nosotros presentamos pruebas. Pero mira, más allá de eso, la ciudadanía lo que escuchó son los logros en crecimiento económico, los logros en empleo, que estamos en el nivel más alto de empleo de toda la historia de México, los logros en salario, los logros en inflación, que eran justo los temas, los logros en infraestructura, los logros en disminución de la pobreza y desigualdades, y nuestro proyecto hacia adelante, y el tema de cambio climático y medio ambiente, donde en la ciudad hicimos, ya nada más para mencionar uno, la planta solar más grande en cualquier ciudad del mundo en los techos de la central de abasto. Entonces nosotros hablamos de resultados y hablamos de propuestas, que yo creo que es lo importante que tiene que conocer la ciudadanía. Viene ahora el tercer debate con el tema de la seguridad y la violencia, que estamos en el momento más violento de la historia de México. Por más que se diga que porcentualmente, que con tantos % ha bajado, es el momento más violento de la historia contemporánea del país, Claudia, en seres humanos, no en porcentajes. Bueno, primero no coincido contigo. 600 personas asesinadas la última semana. No coincido contigo. Ayer, Claudia. 85 Ciro, en promedio todos los días, Claudia. Es una masacre. A ver, Ciro. Sí. Primero, no coincido contigo, porque ahí están los números de que sea el momento más violento en nuestro país. El momento más violento en nuestro país, tomado por homicidios, en términos no porcentuales, sino en términos totales, fue en el 2018, número 1. Y número 2, la única de los 3 candidatos o candidato y candidata que tiene resultados en seguridad soy yo cuando fui jefa de gobierno. Y eso ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Disminución en 50% de los homicidios, disminución en 60% de los delitos de alto impacto, con una estrategia que combatió el crimen organizado y que atendió las causas. Tenemos estrategia y tenemos proyecto para disminuir la inseguridad. ¿Cómo podemos pensar? A ver, que una candidata que reconoció ya que es del PRIAN y que defiende a los gobiernos del PRIAN va a bajar la inseguridad con la guerra contra el narco? Repito, la única que la tiene guerra contra el narco no había este seguridad. Número de mexicanos muertos, Claudia, perdón. La guerra contra el narco no había este número de mexicanos muertos, Claudia, como los ha habido en estos 6 años. Bueno, a ver, vamos a... Seres humanos, no porcentajes. Y basta ver la cifra de cuántos mexicanos murieron en esos 6 años y cuántos han muerto en estos 6. Ciro, sí. No nos vamos a poner de acuerdo en la apreciación, pero te pregunto... Yo no hablo de apreciación, yo hablo de mexicanos muertos, asesinados por mexicanos. A ver, Ciro, hay una tendencia a la baja, pero a ver, contéstame esta pregunta.
¿Disminuí la inseguridad en la ciudad en 50%, sí o no? Sí, la ciudad. Disminuí en 60, a ver, sí. disminuí en 60%. ¿Los delitos de alto impacto en la ciudad, sí o no? Sí, según las Disminuí estadísticas que tenemos. en 78%. La ciudad, Claudia, el la robo ciudad. de vehículo con violencia, ¿sí o no? La ciudad, y lo hemos reconocido, y yo lo he reconocido en múltiples ocasiones. La ciudad. Bueno, yo estoy hablando, eso pero quiere tú decir, vas a por eso. gobernar, si ganas la elección, Por vas a eso, gobernar un país de soy- 130 millones de habitantes. Qué bueno que lo reconoces, Ciro, sí ganas. porque reconoces que hubo una estrategia que funcionó. Y lo hice es la estrategia durante que varios vamos años, a sí. aplicar en el país. Sí. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Yo sigo insistiendo No. en que disminuyó la tendencia. La Pero qué tendencia, bueno que sí. reconoces que disminuí la inseguridad en la ciudad con una estrategia que tenemos Lo he un muy dicho. buen equipo y que lo vamos a hacer Lo he en el dicho en país. muchas ocasiones. cuando Ahora llegue la presidencia. lo hiciste con Omar García Harfuch, a quien hoy lo vemos muy diluido ahí en tu equipo de campaña. ¿Vas a dar a conocer antes del debate, como hizo, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador hace 6 años, tu eventual gabinete? Entre ellos, No lo sé, la estoy- persona encargada de manejar la seguridad, Sí. entre ellos Omar García Harfuch. Estoy pensando si lo doy a conocer antes o no, pero además la inseguridad en la ciudad bajó por un equipo y una estrategia, porque no puedes hacer solo desde la Secretaría de Seguridad si no coopera la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Y ahí la coordinación, y por eso he hablado de la importancia de que en el Gabinete de Seguridad a nivel nacional esté el Fiscal General de Justicia, aunque tenga autonomía. Entonces es un equipo de trabajo y vamos a tener un muy buen equipo de trabajo. En la Presidencia de la República tenemos estrategia, sabemos del tema y vamos a atenderlo con atención a las causas y disminuyendo el puntato. Muy bien, pues estamos atentos. Gracias, gracias. Pues fíjense nada más, así es como Claudia Sheinbaum le cierra el hocicote a Ciro Gómez Leiva, que como que quiso ratificar el triunfo de Xóchitl Gálvez en el debate. Aquí Claudia Sheinbaum le dice, a ver, espérate tantito, no coincidimos ahí en eso. Bajé o no bajé la inseguridad en la Ciudad de México, Ciro Gómez Leiva no tuvo otra más que aceptar, porque lo dicen los números, y no solo los números en México, incluso desde el extranjero ven los resultados que dio Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Así que si estos señores querían o buscaban pues que Claudia Sheinbaum ratificara o de alguna manera aceptara que Xóchitl Gálvez ganó el debate, pues se van a topar con pared. Mejor se hubieran quedado así. Era mejor para ellos quedarse con ese falso sabor a triunfo en la boca. Mejor hubieran dejado las cosas así, con ese sabor en la boca de un falso triunfo, porque la verdad es que Xóchitl Gálvez en algo, si podemos decir en algo que ganó el debate, fue en el espectáculo, en hacer show, vaya, en todo este teatro que hace Xóchitl Gálvez, pero en debate, en propuestas, la verdad es que Claudia Sheinbaum arrasó en el debate. Y si a eso le sumamos que Claudia Sheinbaum cada vez que acusa, muestra pruebas, mientras que Xóchitl Gálvez acusa y siempre dice, voy a subir mis redes sociales, no sube nada. Nunca sube nada a Xóchitl Gálvez. Acusa y acusa sin ninguna prueba. Y eso sí dice, que me conteste. Y es que para difamar, pues cualquiera. Para levantar calumnias, rápido. Así cualquiera. Pero lo que es evidente, que no pueden probar nada. Amigos, yo los dejo con la información. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.